Manifestaciones y tomas en contra del gobierno. Eso es lo que se está viendo en los últimos días, en particular por el alza de la delincuencia y los numerosos problemas vinculados a la seguridad a nivel nacional, como también en medio de planes filtrados del gobierno con respecto a lo que quieren hacer como estrategia mediática en la siguiente cuenta pública, que la prensa logró filtrarlo y están hablando de que todo está bien, todo está mejor que antes y que gracias a Boric la situación está estabilizada, mucho mejor, lo que no es cierto. Pero todo eso además en medio de denuncias por parte de los sectores de la oposición, de una derecha que finalmente se está movilizando en contra del gobierno ante Contraloría, preparando demandas por utilizar de manera ilegal fondos públicos, o sea, todos nuestros impuestos, para hacer propaganda política de proyectos de ley del gobierno, muchos de ellos bastante cuestionables. Todo eso lo vemos más adelante. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, el gobierno de Boric está preparando una nueva estrategia, una que fue filtrada por la prensa a través de unas minutas que le hicieron llegar de manera algo secretiva al mundo político, particularmente a los partidos de izquierda que son parte del gobierno, y que después de ahí llegó al mundo periodístico y se publicó. ¿Y qué es esto? Es la estrategia que van a hacer en unos días más cuando sea la cuenta pública, el primero, para empezar con un nuevo mensaje a nivel de discurso. Ya hemos visto que el gobierno de Boric le ha gustado mucho cambiar los discursos. En un momento dijeron que no, había problemas, pero eran todos culpa del gobierno anterior. Después dijeron que estaba mejorando todo y que el alza de la delincuencia era una mentira. También que la situación económica estaba perfecta, que no era cierto. Después empezaron a decir, no, sí hay problemas, pero en realidad es culpa de la derecha que obstruye demasiado. Y ahora empezaron con una nueva etiqueta, un nuevo discurso. Y el plan es empezar a decir, y cito, que el gobierno del presidente Boric logró estabilizar al país. Así que ahora el discurso que van a empezar a hacer es, no, está todo mejor que antes, está estable, logramos arreglarlo todo. Cosa que no es cierto, es cosa de ir por las calles y uno se da cuenta que hay problemas altísimos con la delincuencia, hay una situación de estancamiento económico bastante evidente que a nivel del desempleo no se ha notado tanto porque se ha tapado con una contratación masiva de funcionarios estatales, sumamente negativo, eso hay que tomarlo en cuenta, y para qué decir también el mal manejo internacional que ha tenido este gobierno que ha llevado a un aumento de tensiones con Argentina, donde hay un conflicto por el territorio antártico, un empeoramiento de las relaciones con Israel que prácticamente se están quebrando, una decadencia de las relaciones con Estados Unidos y también una ausencia práctica de nuevos socios comerciales o aliados estratégicos con cualquier otro país que haya tenido este gobierno. Ha sido un desastre multisistémico, ¿no? Pero ahí están con ese discurso. Y a pesar, insisto, toda esta decadencia y de también numerosos proyectos estatales que están completamente paralizados y que se sospecha que hay mucha incompetencia y corrupción. Está el caso, por ejemplo, del pabellón en la Araucanía, que lleva 3 meses cerrado, está con una deuda millonaria estatal que terminamos pagando todos nosotros con impuestos y sin recepción de obra por los últimos 7 años. Maravilloso, ¿no? Y en medio de toda esa situación decadente, más allá de los discursos un poco contrarios a la realidad que quiere impulsar el gobierno, están habiendo unas tomas, particularmente en la provincia del Biobío, en la región del Biobío, donde 3 establecimientos educacionales fueron tomados por tanto estudiantes como también por adultos que estaban por la zona, en protesta de los robos que se están dando, como también la situación de delincuencia que hay a nivel nacional. Hay una situación bien decadente a nivel de seguridad en todo el país. Se nota más en algunas zonas que otras. Por supuesto que hay zonas que están mucho más peligrosas que otras. Yo diría que Santiago Centro es el mejor ejemplo, o lo que ocurre en el norte de Chile, en ciudades como Antofagasta. Pero a nivel nacional, de manera transversal, se ha visto un aumento sustancial de los homicidios, de los robos, de la inseguridad. No ha llegado a niveles tan trágicos, por ejemplo, como los que tiene Colombia o México o algunas zonas de Brasil, pero que ha empeorado. Ahora, todos los días hay noticias de que matan a alguien o a más de una persona. Hace, por ejemplo, 5 años, eso no pasaba en Chile. ¿Y para qué decir hace 10? O sea, acuérdense cómo era hace unos pocos años. No era normal ese tipo de situaciones. Se han casi normalizado, muchos se han vuelto incluso insensibles ante eso porque se han acostumbrado. Y ante toda esa situación, bueno, hay malestar. Están esperando a la gente que haya soluciones ante eso. Aunque si somos sinceros, es un poco ingenuo esperar que venga eso del mismo Estado cuando la solución solo se va a encontrar por manos de la misma población, ya que el Estado, más que mejorar todo esto, lo está empeorando sistemáticamente. Y en medio de todos estos anuncios que se van a hacer en la cuenta pública el 1 de junio, también, y miren aquí lo interesante, se anunció por sectores cercanos al gobierno, personas que son pro Boric, que van a hacer manifestaciones a favor de Boric. Muy chavista el estilo, ¿no? Un anuncio nacional, un discurso que es ajeno a la realidad diciendo que todo está bien y con marchas pro gobierno.
parecido, ¿no? Y esto lo anunció la cuenta de Twitter de Quintana La Colorada, que es una persona que fue candidata dentro de las coaliciones de izquierda para ser concejal en su momento, no salió electa, y que es la misma que ella organizó la manifestación anterior pro Boric que se dio frente a La Moneda. Lo recuerdan, ¿no? Que estuvo bastante noticiosa porque tuvo una serie de irregularidades y escándalos. Bueno, y anunciaron lo siguiente: no le demos el gusto a la derecha. Salgamos en masa a apoyar al presidente el 1 de junio a la cuenta pública en el Congreso Nacional. Sigamos demostrando que el presidente no está solo y que hoy más que nunca defenderemos los logros y los proyectos que están por venir. Cuenta pública, Boric no está solo, invita el colectivo Unidos con Boric. Y ahí lo pueden ver, parte de ese póster que están haciendo, que dice lo siguiente: apoyemos al presidente en la cuenta pública, 1 de junio, 9:30 horas frente al Congreso. Vamos a ver cuánta gente va. Curioso que usualmente en esas manifestaciones después detectan que son justo personas, muchos de ellos o funcionarios estatales o asociados a partidos políticos, o de repente hay esas denuncias de que reciben fondos estatales para ir a marchar, parecido a lo que pasa un poco en Argentina o en otros países más colectivistas a nivel histórico. No sé, vamos a ver. No tengo muchas dudas de que va a ocurrir algo similar. Veamos cómo se desarrolla, si hay mucha gente y cuántos de esos son realmente funcionarios estatales. Y la pregunta es, en medio de todo esto, los planes de hacer manifestaciones pro gobierno en medio de anuncios ajenos a la realidad, todo insisto, bien curioso, ¿no? Bien de caudillo. Lo que se está viendo es qué está haciendo también la derecha, que como hemos mencionado tantas veces son buenos para quedarse callados, que hacen de repente una que otra declaración, pero no hacen muchos temas de fondo, no hacen muchos cambios, no se movilizan y que finalmente, bueno, están actuando, particularmente algunos de Chile Vamos, porque están preparando una demanda contra el gobierno y que ya se está haciendo una denuncia en Contraloría. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque además de todo lo que ya mencionamos, el gobierno de Boric empezó a hacer una campaña de mejores pensiones. Ahora, curiosamente, esa campaña, que me encantaría mostrarla en pantalla, pero por temas de derecho de autor no lo vamos a poder hacer, lo que hace es tratar de empezar a promocionar un proyecto de ley del gobierno para aumentar el rol del Estado, y eso implica aumentos de impuestos, por supuesto, en el tema de las pensiones. Esto es lo del sistema colectivo, básicamente el llamado fondo común, que ¿quién lo manejaría? El mundo político. Y a costa de quién sale, del empleador. Eso hace que sea más caro, más costoso emplear a alguien y por lo tanto aumenta el desempleo, pero también significa una cuota que en vez de poder ir al trabajador, va a quedarse retenida por el empleador para ser pasada al Estado. Y después el Estado, en unos años más, bueno, tal vez reciba el dinero y ahí lo manejan los políticos. ¿Por qué es tan buena idea pasar el dinero de las pensiones a los políticos? Bueno, eso lo están promocionando y no es muy popular en el Congreso y probablemente no se apruebe, pero están haciendo propaganda política para eso. ¿Y qué pasa? Que eso es ilegal. El Estado, se supone chileno, dentro de sus leyes, solo puede promocionar leyes que ya han sido aprobadas, no proyectos de ley, porque se ve como propaganda política con los impuestos de toda la población. Ahora me parece que incluso con proyectos aprobados igual no está bien, porque con impuestos de la población está proyectos, aunque ya los hayan aprobado, hacerle promoción como si fueran algo bueno cuando no necesariamente lo son. Prefiero que ese dinero esté en bolsillo de ciudadano común y corriente y no en manos del mundo político. No me parece de todas maneras muy positivo. Pero bueno, eso es ilegal y por lo tanto lo están denunciando. Ahora, es una buena movida, es positivo que se esté ya denunciando de manera legal esta situación. Tengo de todas maneras mis dudas con respecto a si va a ser efectivo porque tanto Contraloría como la Tribunal Constitucional y tantos otros órganos son más bien estatistas en su disposición y muchos de los nombramientos dentro de esas instituciones están más bien de este gobierno y por lo tanto son más bien partidistas del Frente Amplio. Vamos a ver cómo termina eso, pero vemos que el gobierno, tratando de mejorar su imagen y esperando subir en las encuestas a medida que nos acercamos a las municipales, están haciendo propaganda política con fondos públicos, propaganda justamente de sus proyectos de ley, empiezan con un discurso que está todo bien y haciendo incluso manifestaciones para intentar respaldar la idea de que no, tranquilo, estamos mejor que nunca, cuando eso realmente no es la realidad. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este plan que se filtró gracias a la prensa del gobierno en estas minutas filtradas y simultáneamente esta demanda que se está haciendo en contra del gobierno por propaganda política para sus proyectos, que es de manera ilegal? ¿Qué les parecen también estas manifestaciones que se están llamando pro Boric? ¿Serán exitosas o no? ¿Quién va a ir a esa? ¿Serán funcionarios estatales, gente pagada? ¿O será que el grupo poblacional mayoritario irá a apoyar a Boric? Cosa que dudo mucho. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Pascual Rojas, que se metió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer
un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.